Rentería. Las autoridades arrestan a una docena de personas mientras surgen nuevos detalles de los mortales ataques en Londres. Atentos a su alrededor. Los estadounidenses continúan su rutina, pero para muchos lo sucedido en Londres los mantiene vigilantes. Mirando a 2018, transcurre la jornada electoral en varios estados mexicanos, pero ya con la mira puesta en las elecciones presidenciales. Y el club de los 600, Albert Pujols, se une al exclusivo grupo de jugadores que batean 600 cuadrangulares en las ligas mayores. Noticias Telemundo comienza ya. Noticias Telemundo con Luis Carlos Vélez y Felicidad Abelera. ¿Cómo están? Buenas tardes, les saluda Felicidad Abelera. Luis Carlos Vélez está de vacaciones. La capital británica vivió hoy una jornada de duelo tras el doble ataque terrorista de anoche que dejó al menos 7 muertos y casi 50 heridos, mientras las autoridades arrestaron a 12 personas por su presunta relación. La primera ministra, Theresa May, subrayó que se necesitan medidas de seguridad más firmes en contra del terrorismo que ha sacudido a Gran Bretaña 3 veces en los pasados 4 meses. Alexandra Rentería con lo último desde Londres. Del puente de Londres, más conocido como el London Bridge, donde anoche 3 personas perpetraron el que sería el tercer ataque terrorista ocurrido en suelo británico en tan solo 75 días. Desde muy temprano las autoridades han llevado a cabo operativos que han dejado a varias personas arrestadas. El sonido de las sirenas aturdía la tranquilidad de la noche. Poco después de las 10, una furgoneta pasaba por el puente de Londres atropellando a decenas de transeúntes que caminaban por la concurrida zona. Teníamos mucho miedo porque no sabíamos qué estaba pasando. Escuchamos disparos, pero pensábamos que quizás estaban filmando una película o algo. Al final del puente, la van se estrelló contra una iglesia. 3 hombres bajaron del vehículo y armados con cuchillos corrieron a apuñalar a personas que se encontraban en el Borough Market, un mercado de comida donde predominan restaurantes al aire libre. Algunos aseguran haber escuchado a los terroristas diciendo que sus actos eran en nombre de Alá. 8 minutos después de comenzar los ataques, los 3 terroristas eran abatidos a tiros por 8 policías. Nuestro estimado inicial es el área de 50 disparos, en el área de 50 balas, las disparadas por esos 8 policías. En sus cuerpos llevaban lo que aparentaban ser chalecos suicidas, que resultaron ser falsos. Esta mañana, tras la reunión del Comité de Emergencia del Gobierno, la primera ministra británica, Theresa May, dijo con tono vehemente que ya es suficiente y que las leyes deberán ser revisadas debido a que existe mucha tolerancia con el extremismo. Las autoridades no descartan la posibilidad de otro ataque terrorista, por lo que la policía aconseja estar tranquilos, pero permanecer vigilantes. El ataque ocurre a tan solo 4 días de que se lleven a cabo las elecciones generales aquí en el Reino Unido. Y aunque las campañas políticas han sido suspendidas por el día de hoy debido al respeto por las víctimas y por todos aquellos afectados, los diferentes partidos políticos piden que continúen con las campañas debido a que la violencia no puede prevalecer ante el sistema democrático. En Londres, Alexandra Rentería, Noticias Telemundo. A propósito de los ataques de Londres, Donald Trump volvió a desatar una polémica a través de sus mensajes de Twitter. El presidente dijo que los atentados confirman la necesidad de imponer restricciones migratorias para aumentar la seguridad. También criticó al alcalde londinense por una declaración tras los ataques. Al menos 7 muertos y 48 heridos en el ataque terrorista, y el alcalde de Londres dice que no hay razón para alarmarse, dijo Trump en su tuit. El propio alcalde de Londres descalificó a Donald Trump y a través de un portavoz destacó que el tuit del presidente de Estados Unidos estaba sacado deliberadamente de contexto e incompleto. La municipalidad de Londres dijo que el alcalde tiene cosas más importantes que hacer que responder a los tuits desinformados de Donald Trump que sacan fuera de contexto sus comentarios. Y en medio de fuertes medidas de seguridad, la ciudad de Manchester intenta recuperar la normalidad en su vida, con el concierto a beneficio de las víctimas por el atentado durante la presentación de Ariana Grande el pasado 22 de mayo. La propia artista participó en el evento, en el que también se dieron cita Katy Perry, Justin Bieber, Coldplay y Miley Cyrus, entre otros.
Los atentados perpetrados en Londres afectan a la población de todas partes del mundo por el temor que desatan en cuanto a ir a cualquier actividad en un lugar público. Aquí en Estados Unidos, aunque se refuerza la seguridad, la gente duda incluso cuando piensa en salir a divertirse. Claudia Mendoza salió a medir el pulso de la población en Los Ángeles. La familia González está de visita en Disneylandia, aunque dicen estaban dudando en venir después de ver el ataque de ayer en Londres. Es preocupante porque traigo a mi niña, tiene 1 año y quiero yo que esté segura y también que nosotros estemos seguros de donde vamos a estar. Dicen que a la luz de lo sucedido, ahora se mantienen más atentos de sus alrededores. Estamos más alertos a quien está cerca de nosotros. Siempre estamos más vigilantes ya. Y es que el temor vuelve a florecer tras incidentes como los 2 ataques terroristas ocurridos el sábado en un sector turístico de la capital británica. Y a pesar de que los ataques se registraron en otro continente, autoridades de diferentes ciudades del país están en alerta, especialmente en sitios altamente concurridos. Mientras en Nueva York aumentaron la seguridad en la Gran Manzana y otros puntos estratégicos, con agentes con armas largas y perros entrenados para detectar explosivos. En su cuenta de Twitter, la policía de Los Ángeles escribió que están en contacto con otras fuerzas de ley y orden y que no hay ninguna amenaza o nexo creíble con lo ocurrido en Londres y piden a los angelinos mantenerse vigilantes. Pero para algunos, estos incidentes no escogen ni lugar ni día para ocurrir. Donde menos te lo esperas, eso sí es lo preocupante, como es en este caso. En Los Ángeles, Claudia Mendoza, Noticias Telemundo. En Portland, Oregón, fueron convocados hoy 5 diferentes marchas, todavía en medio del duelo por los apuñalamientos de la semana pasada. Fuertes cordones de seguridad acompañaron a las concentraciones en sus desplazamientos debido a la tensión que los crímenes causaron en la comunidad al tratarse de un aparente crimen de odio. Las marchas coincidieron con manifestaciones a favor y en contra del presidente Trump. Millones de mexicanos fueron citados hoy a las urnas en 4 estados del país. En Veracruz para elegir alcaldes, mientras que en Coahuila, Nayarit y en el Estado de México se vota nuevo gobernador. Y son justamente las elecciones del Estado de México las que más atención desatan al considerarse que el partido que gane las elecciones tendrá gran oportunidad de llevarse las presidenciales del año próximo. Raúl Torres está en vivo con el reporte desde México. ¿Qué tal, Raúl? Así es, felicidad, te saludo desde el Instituto Nacional Electoral aquí en Toluca, Estado de México. La jornada podría ser histórica porque este estado es gobernado por el PRI desde hace 88 años. Sin embargo, su candidato llegó en empate técnico en las encuestas con la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional. Quien gane aquí podría ganar mucho más. Por favor, observadores, la urna está vacía. La urna estaba vacía, así demostró la funcionaria de casilla que no había trampas al inicio de la elección. Pero las trampas estaban en otro lado. Afuera del partido Movimiento de Regeneración Nacional, lanzaron cabezas de cerdos. Y un volante recorría las calles del Estado de México. Advertía que habría violencia en las casillas. Nadie sabe de dónde salieron las amenazas. Juan Manuel no tuvo miedo y votó. Pues se acabe o al menos se medie un poco más la corrupción. Y comenzaron a llenarse las urnas. Más de 19 millones de votantes elegirán alcaldes en Veracruz y gobernadores en Coahuila, Nayarit y el Estado de México. Pueden acudir a las urnas libremente y con confianza a ejercer sus derechos políticos. Pero son las del Estado de México las más vigiladas. Un ejército de observadores vigila que no se cometa un fraude. La candidata de Morena, Delfina Gómez, llegó en empate técnico en las encuestas con Alfredo del Mazo, candidato del Revolucionario Institucional, partido que gobierna aquí desde hace 88 años. Se puede decir en un momento dado que somos observadores, que todo se haga correctamente. Pero lo que está en juego en el Estado de México no es solo quién gobernará. Según expertos, será el arranque de la contienda presidencial hacia el 2018. Con sus 11 millones de electores, un triunfo en el Estado de México podría convertirse en un fuerte impulso. Yo espero que los resultados sean, sobre todo, los mejores para los ciudadanos. Que sea una jornada en donde se respete el voto. Gane quien gane, la gente solo pide que termine con la violencia, la inseguridad y la corrupción que aseguran se vive en el Estado. Cambie todo, porque la inseguridad, no hay empleo, no hay educación. Y por eso para todos cada voto en la urna es un voto para el futuro. Las encuestas son tan cerradas que la autoridad electoral le prohibió a los candidatos que se proclamen ganadores aunque tengan encuestas de salida. Así es de que todos tendrán que esperar los resultados oficiales. Felicidad.
Gracias, Raúl. Y más allá de los resultados de los comicios de hoy, se espera que las urnas reflejen un cambio en las tendencias de voto del electorado mexicano en general, cada vez menos decidido a otorgar su apoyo a los candidatos tradicionales. Ingrid Barrera nos explica por qué se empieza a hablar de un cambio de rumbo. Este domingo los mexicanos salieron a votar para elegir gobernador en 3 estados y representantes del Congreso en uno más. Pero ni los partidos o los candidatos son los protagonistas. Hoy los votantes tienen los reflectores encima. Algunos mexicanos tienen muy claras sus peticiones para quienes resulten electos. Ya no, hasta nos da miedo salir por tanta delincuencia. Y la verdad, pues ahora sí que el cambio sea bueno para que acaben con todos. Los mexicanos dicen estar cansados de la clase política que hasta ahora ha dominado los cargos electivos y cada vez más se inclinan por candidatos no tradicionales o independientes. Caray, ¿qué quisiéramos todos los mexicanos? Que sean honestos. Para la analista Ana María Salazar, las elecciones de este domingo, principalmente las del Estado de México, definirán el clima electoral que se vivirá rumbo a las elecciones presidenciales del 2018. Creo que va a iniciarse un proceso de descalificación ahora en contra de los potenciales candidatos a la presidencia, que va a ser sistemática de aquí a junio, cuando se lleven a cabo las elecciones. Aún no se definen los candidatos a la presidencia del país, y aunque varios ya declaran abiertamente que serán contendientes, los mexicanos aseguran que lo que quieren es realmente un cambio. Realmente estamos cansados de todo lo que hablan y a la hora de la hora no hacen nada. El Partido Revolucionario Institucional ha gobernado al país por más de 70 años. El Partido Acción Nacional ya lo hizo por 12. Ahora queda ver si los mexicanos toman una ruta distinta y eligen a otro partido. En la Ciudad de México, Ingrid Barrera, Noticias Telemundo. Para conocer los resultados de estas elecciones en el Estado de México, vaya a noticiastelemundo.com. Y en Venezuela se anunció que mañana comienza a evaluarse la elección de nueva Asamblea Constituyente. Entre tanto, la fiscal general Luisa Ortega Díaz mantiene su postura firme contra la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro. Su advertencia sobre una ruptura del orden constitucional habla, según analistas, de un quiebre dentro del chavismo que ha gobernado la nación suramericana en los últimos 18 años. Adriana Núñez Rabascal tiene los detalles en Caracas. El divorcio de la fiscal general de las actuaciones del gobierno de Nicolás Maduro comenzó a finales de 2015, cuando la oposición se alzó con la mayoría de los votos en las elecciones parlamentarias. Su más reciente pronunciamiento fue denunciar ante el Tribunal Supremo la constituyente promovida por el presidente Nicolás Maduro, donde la participación popular ha sido reducida a su mínima expresión. Pero Ortega ya había alzado su voz por la muerte a manos de la Guardia Nacional del joven Juan Pernalete en medio de las protestas opositoras. Luisa Ortega fue designada fiscal general luego de dirigir las investigaciones contra los policías que actuaron durante el golpe contra Hugo Chávez en 2002. A finales de 2014 fue ratificada en el cargo tras lograr el encarcelamiento del líder opositor Leopoldo López. La fiscal general, digamos, puede ser uno de los últimos vestigios de eso que podemos llamar el chavismo originario, es decir, aquellos funcionarios que llegaron a altas posiciones de poder por intercesión, por el beneplácito, el apoyo directo del fallecido Hugo Chávez. Dentro del oficialismo la acusan de traidora. Ellos hoy te aplauden y mañana te crucifican. Para la dirigente opositora María Corina Machado, la actitud de la fiscal demuestra que hay sectores del oficialismo que saben que la salida de Maduro llegará. Quienes están cercanos al régimen pero no quieren hundirse con él, quienes saben internamente lo que está ocurriendo, deciden dar el paso antes. Justo antes de iniciar la ola de protestas en Venezuela, la fiscal general denunció que se había roto el hilo constitucional, luego de que el Supremo se atribuyera las competencias del Parlamento de mayoría opositora. En Caracas, Adriana Núñez Rabascal, Noticias Telemundo. El alza en los arrestos a inmigrantes realizados por autoridades federales preocupa al alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, quien ve el riesgo de disturbios por parte de la comunidad, según dijo en entrevista de radio. Garcetti ha creado un fondo de ayuda para pagar abogados para los inmigrantes que enfrentan deportación, además de ordenar a los empleados de la ciudad a prohibir la entrada de agentes de ICE a edificios públicos a menos de que sea requerido.